Imaginen por un momento que la realidad que percibimos con cada uno de nuestros sentidos, con cada pensamiento, con cada experiencia, no es más que una intrincada ilusión. Un gigantesco programa de ordenador ejecutándose en una máquina inimaginablemente poderosa. O quizá, una proyección tridimensional de información codificada en una superficie lejana, en una frontera cósmica. Estas no son las premisas de una película de ciencia ficción, sino dos de las ideas más fascinantes y perturbadoras que la física y la filosofía modernas están explorando, la hipótesis de la simulación y el principio holográfico. Ambas nos invitan a cuestionar la naturaleza fundamental de la existencia, a despojarnos de nuestras preconcepciones sobre lo que es real y a mirar el cosmos con ojos nuevos, ojos que buscan el código, la proyección, la verdad detrás del velo. Si nuestro universo fuera una simulación, significaría que nosotros, nuestras mentes, nuestras historias, son parte de un software diseñado por una inteligencia superior. ¿Seríamos personajes en una vasta narrativa cósmica sin saberlo? Y si fuera un holograma, significaría que toda la inmensa tridimensionalidad que vemos a nuestro alrededor es meramente una imagen, un reflejo de información codificada en una superficie bidimensional mucho más allá de nuestra percepción. Estas ideas no solo desafían nuestra intuición, sino que nos empujan a los límites de lo que podemos concebir sobre el universo y nuestro lugar en él. Bienvenidos a Mentes del Abismo, el lugar donde desentrañamos los misterios más profundos de la ciencia y la existencia. Hoy, nos adentraremos en estos conceptos radicales, explorando sus fundamentos científicos, sus implicaciones filosóficas y las posibles pistas que nuestro propio universo podría estar dejándonos para revelar su verdadera naturaleza. Prepárense para cuestionar todo lo que creen saber sobre la realidad. Comenzamos un viaje que podría cambiar su percepción de la existencia para siempre. La hipótesis de la simulación es una idea que ha capturado la imaginación de científicos, filósofos y el público en general. Y sus raíces modernas se encuentran en un argumento formal planteado por el filósofo sueco Nick Bostrom en 2003. Bostrom no afirmaba que vivimos en una simulación, sino que argumentaba que al menos una de tres proposiciones debe ser verdadera. La primera es que la probabilidad de que una civilización alcance un nivel tecnológico capaz de crear simulaciones de conciencia es insignificante. Es decir, es casi imposible que una sociedad desarrolle la capacidad computacional para simular universos enteros con seres conscientes. La segunda proposición es que, si una civilización alcanza tal capacidad, entonces es casi seguro que las civilizaciones avanzadas no están interesadas en ejecutar un número significativo de simulaciones o que tienen alguna razón para no hacerlo, por ejemplo, restricciones éticas o de recursos. Y la tercera, y la que más nos concierne, es que casi con certeza vivimos en una simulación. Si las dos primeras son falsas, entonces la tercera debe ser verdadera. Consideren esto: si una civilización alcanza un nivel de tecnología donde pueden crear simulaciones tan realistas que los seres dentro de ellas no podrían distinguirlas de la realidad, y si están interesados en ejecutar incluso unas pocas de estas simulaciones, el número de simulaciones de la realidad que existirían sería astronómicamente mayor que el número de realidades base originales. Por lo tanto, estadísticamente, sería mucho más probable que estemos en una de esas simulaciones que en la única realidad base. Es un argumento puramente de probabilidad. Una vez que la tecnología de simulación se vuelve factible y apetecible para las civilizaciones avanzadas, la balanza estadística se inclina drásticamente. Ahora, ¿cuáles son las razones para creer o no creer en esta hipótesis? Primero, hay razones puras de probabilidad, como el argumento de Bostrom que acabo de explicar. Si hay una posibilidad finita de que las civilizaciones tecnológicamente maduras desarrollen simulaciones de ancestros, entonces la probabilidad de que usted sea un simulador es insignificante. ¿Por qué? Porque el número de mentes simuladas en el universo sería casi infinitamente mayor que el número de mentes no simuladas. Si los seres con nuestra experiencia consciente pueden ser simulados, entonces el universo podría estar lleno de ellos, y la mayoría de ellos serían simulaciones. También hay argumentos basados en la física y la fine tuning del universo. El universo parece estar finamente ajustado para la existencia de vida. Los valores de las constantes fundamentales de la física, como la constante gravitacional, la masa del electrón o la fuerza nuclear fuerte, están ajustados con una precisión tan increíble que si fueran ligeramente diferentes, la vida tal como la conocemos no podría existir. Algunos ven esto como evidencia de un diseñador o de un multiverso. Pero otros proponen que podría ser una característica de una simulación. Los diseñadores de la simulación podrían haber ajustado los parámetros para permitir la vida o para lograr algún otro objetivo. Otros argumentos provienen de anomalías en la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, que describe el comportamiento de la materia a nivel subatómico, es extraña.
Por ejemplo, las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son observadas, y pueden estar en múltiples estados a la vez, la superposición. La realidad parece ser granular, como si estuviera hecha de píxeles a la escala más pequeña. Algunos teóricos han sugerido que esto podría ser análogo a la forma en que los gráficos por ordenador solo se renderizan cuando un observador los está mirando, ahorrando recursos computacionales. Es como si el universo no tuviera que calcular la realidad completa todo el tiempo, solo cuando es necesario para un observador. La no localidad, el entrelazamiento cuántico, donde dos partículas separadas pueden influirse instantáneamente sin importar la distancia, también podría verse como una característica de un programa informático diseñado para ahorrar datos, no una limitación física genuina. También se habla de posibles fallos o glitches en la simulación. Algunos eventos anómalos o coincidencias extremadamente improbables se han interpretado ocasionalmente como pequeños fallos en el código o errores de procesamiento de la simulación. Si bien estas son meras especulaciones, la idea de que la realidad podría tener sus propios bugs es intrigante. No hablamos solo de errores humanos o de percepción, sino de inconsistencias fundamentales en las leyes físicas o patrones que no encajan con nuestra comprensión actual de la física. También se han explorado las limitaciones de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, la velocidad máxima a la que la información puede viajar en nuestro universo, es una constante universal que se asemeja a un límite de procesamiento computacional. Si la realidad es simulada, entonces la velocidad de la luz podría ser la máxima velocidad de transferencia de datos dentro de ese sistema. Las singularidades en los agujeros negros, por ejemplo, donde las leyes de la física tal como las conocemos se rompen, también podrían ser interpretadas como errores de división por cero o límites computacionales de la simulación. Son puntos donde el software de la realidad no puede seguir calculando la física de forma coherente. Es una idea provocativa que las estructuras más misteriosas del universo sean en realidad los límites de su propio programa. Por otro lado, hay argumentos en contra de la hipótesis de la simulación. Uno de los principales es la falta de evidencia empírica. No tenemos ninguna prueba directa de que estemos en una simulación. Las anomalías cuánticas pueden explicarse por la propia naturaleza de la realidad y no requieren la intervención de un simulador. La fine tuning del universo puede ser una consecuencia de un multiverso donde existen innumerables universos con diferentes constantes, y el nuestro es simplemente el que permite la vida. Otros argumentan que si viviéramos en una simulación, la complejidad de los programas necesarios para simular un universo entero con la fidelidad que experimentamos sería tan inmensa que la civilización simuladora necesitaría recursos computacionales que excederían los de nuestro propio universo, lo que lleva a un regreso infinito de simulaciones dentro de simulaciones, un problema que se conoce como el problema de la recursión infinita o la torre de simulaciones. Además, la hipótesis de la simulación no es verificable ni falsificable con los métodos científicos actuales, lo que la convierte más en una proposición filosófica que en una teoría científica empírica. Si no podemos encontrar pruebas o refutarla, entonces su utilidad para la ciencia es limitada. También se plantea la cuestión de la consciencia. ¿Cómo podría simularse la consciencia? El hecho de que tengamos experiencias subjetivas, emociones y libre albedrío es un misterio profundo que incluso la neurociencia no ha resuelto. Si la consciencia es una propiedad emergente de la complejidad biológica, es difícil imaginar cómo podría replicarse perfectamente en una simulación. Aunque, si la consciencia es una propiedad fundamental de la información o del procesamiento, entonces podría ser más plausible. Las implicaciones si la hipótesis de la simulación fuera cierta son enormes. En primer lugar, la existencia de un simulador o de simuladores plantearía preguntas sobre la religión y el propósito. ¿Podrían ser estos simuladores lo que algunas religiones llaman dioses? ¿Y cuál sería nuestro propósito si somos solo parte de un experimento o un juego? También podría cambiar nuestra percepción del libre albedrío. Si nuestras acciones están preprogramadas o determinadas por el código de la simulación, ¿tendríamos realmente libre albedrío o nuestras decisiones serían ilusorias? Por otro lado, si la simulación es lo suficientemente avanzada, podría haber espacio para la emergencia de un libre albedrío genuino dentro de ella. Otro punto es la ética. Si somos simulaciones, ¿tendríamos derechos? ¿Qué responsabilidad tendrían nuestros simuladores hacia nosotros? ¿Deberíamos tratar a las inteligencias simuladas que creamos de la misma manera si la nuestra es una simulación? Las preguntas éticas son profundas y complejas. La idea de que somos parte de una simulación también ha llevado a especulaciones sobre cómo podríamos interactuar con nuestros creadores.
Algunos han sugerido que podríamos intentar enviarles mensajes o buscar pistas en las leyes físicas. Otros, más provocativamente, han planteado que si la simulación es perfecta, cualquier intento de interferir con ella podría llevar a su terminación, un escenario que se ha llamado el gran filtro o la gran congelación. Esto añadiría una capa de temor a nuestra existencia. En última instancia, la hipótesis de la simulación nos obliga a considerar la posibilidad de que nuestra realidad no es tan fundamental como pensamos. Nos impulsa a explorar los límites de la física, la computación y la conciencia, y a enfrentar la posibilidad de que nuestro universo sea solo una pequeña parte de una realidad mucho más vasta y compleja. Es una idea que nos desafía a pensar fuera de las cajas conceptuales que hemos construido durante siglos y a abrazar la incertidumbre radical de nuestra existencia. Ahora, cambiemos de perspectiva y exploremos otra idea igualmente profunda, el principio holográfico. Este concepto, que surge de la física teórica y la gravedad cuántica, sugiere que la información contenida en un volumen de espacio tridimensional puede ser completamente descrita por la información que reside en una superficie bidimensional en sus límites. Es decir, nuestro universo tridimensional podría ser una proyección de un plano bidimensional, como un holograma. Así como una imagen tridimensional es codificada en una placa plana, nuestra realidad en 3 dimensiones podría ser el resultado de datos codificados en una superficie distante, posiblemente el horizonte del universo observable. Las raíces de este principio se encuentran en el estudio de los agujeros negros. En la década de 1970, Jacob Bekenstein y Stephen Hawking hicieron descubrimientos sorprendentes sobre la entropía de los agujeros negros. La entropía es una medida de la información o el desorden de un sistema. Intuitivamente, esperaríamos que la entropía de un agujero negro fuera proporcional a su volumen, ya que cuanto más grande es, más cosas puede contener o tragar. Sin embargo, Bekenstein y Hawking demostraron que la entropía de un agujero negro es proporcional no a su volumen, sino al área de su horizonte de eventos, la superficie de no retorno. Esto fue profundamente desconcertante, porque significaba que la cantidad de información que un agujero negro podía almacenar no escalaba con su tamaño tridimensional, sino con el área de su límite bidimensional. Era como si la información sobre todo lo que caía en el agujero negro no se perdiera en su volumen, sino que se imprimiera en su superficie. Esta idea fue desarrollada por Gerard Theoft y Leonard Susskind, quienes la extendieron para proponer que este principio podría aplicarse a todo el universo. Si un agujero negro, que es la cosa más densa y compacta que conocemos, puede codificar toda su información en su superficie, ¿por qué no podría el universo entero hacer lo mismo? La intuición detrás del principio holográfico es que si la gravedad es la fuerza dominante a gran escala y si la física fundamental debe ser compatible con la mecánica cuántica, entonces la información tiene que ser conservada. El descubrimiento de que la entropía del agujero negro es proporcional a su superficie, y no a su volumen, es lo que llevó a esta revolucionaria idea. Los físicos se dieron cuenta de que si la información se perdiera en los agujeros negros, esto violaría las leyes de la mecánica cuántica. Por lo tanto, la información debe ser conservada de alguna manera, y la superficie del horizonte de eventos del agujero negro se convirtió en el lugar donde esta información podía residir. El principio holográfico es una idea central en los intentos de construir una teoría de la gravedad cuántica, que busca unificar la relatividad general de Einstein, que describe la gravedad a gran escala, con la mecánica cuántica, que describe el mundo de las partículas subatómicas. Una de las realizaciones más importantes que apoya el principio holográfico es la correspondencia ADS, diagonal CFT, desarrollada por Juan Maldacena en 1997. Esta correspondencia establece una dualidad entre una teoría de la gravedad en un espacio-tiempo con una curvatura particular, llamado espacio anti de Sitter, ADS, y una teoría cuántica de campos sin gravedad en un espacio con una dimensión menos, en su frontera, CFT. Conformal Field Theory, en términos simples, la correspondencia ADS diagonal CFT es como un diccionario que traduce los fenómenos que ocurren en un universo tridimensional con gravedad a los fenómenos que ocurren en un universo bidimensional sin gravedad en su borde, y viceversa. Lo que ocurre en el universo tridimensional es equivalente a lo que ocurre en el universo bidimensional de la frontera. Esto no es solo una idea abstracta. Es una formulación matemática precisa que ha sido probada y utilizada con éxito para resolver problemas en ambos lados de la dualidad. Aunque la correspondencia ADS/diagonal CFT se aplica a un tipo específico de espacio-tiempo, anti de Sitter, que es diferente del nuestro,
Es la mejor evidencia matemática que tenemos de que el principio holográfico podría ser cierto para el universo real. Las implicaciones del principio holográfico son tan asombrosas como las de la hipótesis de la simulación. Primero, nos dice algo profundo sobre la naturaleza de la información. Si todo lo que experimentamos en 3 dimensiones puede ser codificado en 2, entonces la información es más fundamental que la propia materia o energía. La realidad se convierte en un vasto conjunto de información, y nuestra percepción tridimensional es solo una manifestación de esa información. Esto podría cambiar fundamentalmente la forma en que pensamos sobre el universo y sus constituyentes básicos. La idea de que el universo es en el fondo información pura, y que la materia y la energía son solo manifestaciones de esa información, es una visión radical y unitaria de la realidad. Segundo, podría ser una clave para la gravedad cuántica. La relatividad general describe la gravedad de forma clásica, mientras que la mecánica cuántica describe el resto de las fuerzas. Estas dos teorías son incompatibles. El principio holográfico y la correspondencia ADS-CFT ofrecen un camino para unificar estas dos grandes teorías de la física. Si podemos describir la gravedad en un espacio tridimensional utilizando una teoría cuántica de campos en 2 dimensiones sin gravedad, entonces quizás podemos resolver el problema de cómo unificar la gravedad con el resto de las fuerzas cuánticas. Esta dualidad matemática proporciona una herramienta poderosa para entender cómo funciona el universo a las escalas más pequeñas y a las escalas más grandes simultáneamente. Tercero, podría tener consecuencias para nuestra percepción de la realidad. Si la realidad que experimentamos es una proyección, ¿qué significa eso para nuestra experiencia de solidez o tridimensionalidad? Podríamos estar viviendo en una especie de efecto especial cósmico, donde la profundidad y la extensión son ilusiones generadas a partir de una superficie más fundamental. Esto nos obligaría a reevaluar no solo la naturaleza del espacio y el tiempo, sino también la de nuestra propia conciencia. Si la información es lo fundamental, ¿es nuestra conciencia también una forma de procesamiento de información proyectada? La noción de que el universo es inherentemente granular a la escala más pequeña, como si estuviera hecho de píxeles cósmicos, es una predicción del principio holográfico, aunque estos píxeles serían muchísimos órdenes de magnitud más pequeños que cualquier cosa que podamos medir hoy. Algunos teóricos han explorado la posibilidad de que estas huellas holográficas puedan ser detectadas, aunque los experimentos necesarios están muy por encima de nuestra capacidad tecnológica actual. El principio holográfico es una idea elegante y matemáticamente robusta que está guiando la investigación en la frontera de la física teórica. Nos dice que el universo podría ser mucho más extraño y sorprendente de lo que jamás imaginamos. No como una simulación en el sentido de un videojuego, sino como una estructura fundamentalmente diferente, donde las dimensiones son propiedades emergentes de un sustrato más básico de información. Es una visión que desafía nuestra intuición pero que se basa en profundos resultados de la física de los agujeros negros y la teoría de cuerdas. Nos empuja a considerar que lo que vemos como fundamental podría ser solo una capa superficial de una realidad, mucho más compleja y sutil. Ahora, la pregunta crucial: ¿existe una conexión entre la hipótesis de la simulación y el principio holográfico? Aunque surgen de campos ligeramente diferentes, la una de la filosofía y la ciencia de la computación, y la otra de la física teórica y la gravedad cuántica, ambas ideas comparten un tema central. La realidad tal como la percibimos podría no ser fundamental. En cambio, podría ser una forma derivada, o una representación, de una realidad más profunda. Si nuestro universo es una simulación, entonces los bits de información que lo componen, el código fundamental, podrían ser interpretados como las unidades fundamentales que se proyectan para crear la ilusión de 3 dimensiones. En una simulación, la realidad es, por definición, un constructo de información. Y si el principio holográfico es correcto, la información es la clave. La información se almacena en una superficie bidimensional y se renderiza en 3 dimensiones. Esto suena muy parecido a cómo una simulación podría funcionar, donde los cálculos se realizan en un nivel fundamental y los resultados se visualizan en una interfaz tridimensional. Los píxeles cósmicos que algunos físicos buscan como evidencia de un universo holográfico podrían ser análogos a los píxeles en una pantalla de ordenador. Si la realidad es una simulación, es probable que los simuladores hayan utilizado alguna forma de principio holográfico para optimizar sus recursos computacionales, para no tener que calcular cada detalle de cada volumen de espacio-tiempo. Sería mucho más eficiente calcular solo lo que aparece en la pantalla o en el horizonte de eventos de la simulación. Además,
Ambas ideas abordan la granularidad de la realidad. En una simulación, la realidad se compone de bits discretos, datos digitales, con un límite finito en la precisión o resolución. En el principio holográfico, la información está codificada en unidades discretas en la superficie de un horizonte, lo que implica una granularidad fundamental del espacio-tiempo a la escala de Planck, la escala más pequeña concebible en la física. Ambas sugieren que el espacio-tiempo no es un continuo infinitamente divisible, sino que tiene una estructura fundamental subyacente. Esta granularidad podría ser una firma tanto de una simulación como de un universo holográfico. Los experimentos que buscan detectar esta granularidad en el universo, como los que estudian las fluctuaciones en la luz de los objetos distantes, son relevantes para ambas hipótesis. Si se encontraran tales píxeles cósmicos, sería una prueba poderosa de que nuestra realidad no es lo que parece. La diferencia clave es el origen de la simulación. En la hipótesis de la simulación, existe una inteligencia externa que ejecuta el programa. En el principio holográfico, no necesariamente hay un simulador consciente, es una propiedad fundamental de la realidad misma, una consecuencia de la interacción entre la gravedad y la mecánica cuántica. Sin embargo, algunos teóricos han especulado que el principio holográfico podría ser la forma en que un simulador logra crear un universo. Podría ser la arquitectura subyacente de una simulación muy avanzada. No es una simulación en el sentido de un videojuego en tu ordenador, sino una simulación tan fundamental que las leyes de la física son el código mismo. Ambas ideas también nos llevan a una visión de la realidad donde la información es clave. Si el universo es un holograma, toda su complejidad surge de la información en su límite. Si es una simulación, toda su complejidad es generada por el procesamiento de la información. Esto coloca la información en el centro de nuestra comprensión de la existencia, lo que tiene profundas implicaciones para la filosofía, la computación e incluso la biología. Nos invita a redefinir lo que significa ser real, y a considerar que lo que experimentamos es solo una interfaz para una realidad subyacente más abstracta. Es importante destacar que, aunque ambas ideas son fascinantes, actualmente no hay pruebas concluyentes de ninguna de ellas. Son teorías en la frontera de la física y la filosofía, que impulsan la investigación y nos obligan a pensar de manera más creativa sobre la naturaleza del universo. Pero su convergencia en la idea de que la información es fundamental y que la realidad es quizás una manifestación o proyección, sugiere que podrían estar apuntando a una verdad más profunda y unificada sobre la existencia. Podríamos estar viviendo en un holograma simulado o en una simulación holográfica, donde las líneas entre la información, el código y la experiencia se desdibujan. Las hipótesis de la simulación y el principio holográfico no son solo ejercicios teóricos, tienen profundas implicaciones filosóficas y existenciales. Nos obligan a confrontar preguntas que la humanidad se ha hecho desde el principio de los tiempos, pero con nuevas herramientas y perspectivas científicas. La primera y más obvia implicación es sobre la naturaleza de la realidad misma. Si el universo es una simulación o un holograma, entonces la realidad fundamental no es lo que percibimos. El espacio, el tiempo, la materia, la energía, todo podría ser un fenómeno emergente, una construcción. Esto desafía radicalmente nuestro sentido común y nuestra intuición. ¿Cómo podemos confiar en nuestros sentidos si todo es una proyección o un cálculo? Nos llevaría a una forma de escepticismo radical, donde la búsqueda de la verdadera realidad se convierte en la meta última de la ciencia y la filosofía. La solidez de la mesa que tenemos delante, el color del cielo, el calor del sol, todo sería una interfaz bien diseñada para nuestra conciencia. Luego está la cuestión del propósito y el significado. Si somos personajes en una simulación, ¿por qué fuimos creados? Somos parte de un experimento científico, un juego, una forma de preservación histórica de una civilización avanzada, ¿o tal vez una simple unidad de procesamiento de datos? ¿Existe un propósito para nuestra existencia en ese contexto? ¿O es algo que nosotros mismos debemos definir dentro de las reglas de la simulación? Esta pregunta se vuelve aún más compleja si consideramos múltiples niveles de simulación, como una muñeca rusa de realidades, donde nuestros propios creadores simulados podrían estar en otra simulación. El libre albedrío también se ve fuertemente cuestionado. Si nuestras decisiones están preprogramadas o son el resultado de algoritmos ejecutándose en un ordenador, ¿somos realmente libres? ¿O cada elección que tomamos ya está codificada en el software del universo? Si cada átomo, cada interacción, cada pensamiento, es un cálculo, entonces la idea de que podemos elegir,
libremente puede ser una ilusión emergente. Algunos filósofos argumentan que el libre albedrío puede existir incluso dentro de un sistema determinista complejo, si la simulación es lo suficientemente sofisticada para permitir la emergencia de la conciencia y la autoconciencia. Otros son más escépticos. Esta es una de las preguntas más incómodas que ambas hipótesis nos plantean. La conciencia misma es un gran misterio. Si nuestra realidad es simulada o proyectada, ¿es nuestra conciencia también una simulación? ¿Podría la conciencia ser simplemente un programa de software increíblemente complejo ejecutándose en un hardware biológico simulado? ¿O es la conciencia una propiedad fundamental de la información, que persiste independientemente del hardware en el que se ejecuta? Si pudiéramos simular la conciencia, ¿tendrían esas conciencias derechos? ¿Tendríamos la responsabilidad ética de no pagar la simulación? Estas preguntas tienen implicaciones éticas y morales masivas si alguna vez tuviéramos la capacidad de crear nuestras propias simulaciones de seres conscientes. Las hipótesis también nos hacen reflexionar sobre nuestra singularidad. Si hay innumerables simulaciones ejecutándose, ¿somos especiales? ¿O somos solo uno de muchos puntos de datos en una vasta biblioteca cósmica? Esto podría afectar nuestra visión de la posición de la humanidad en el universo. Pasando de ser una excepción a ser una entre muchas posibilidades, finalmente, está la búsqueda de la verdad. Si la realidad es una simulación o un holograma, ¿cómo podemos saberlo? ¿Podemos encontrar pistas o fallos en el código? La física y la cosmología están buscando estas pistas en la granularidad del espacio-tiempo, en la constancia de las leyes físicas, en las anomalías que no encajan. Si se encontrara evidencia de cualquiera de estas hipótesis, cambiaría por completo nuestra cosmovisión. Nos daría una nueva comprensión de nuestro lugar en el cosmos y posiblemente nos permitiría incluso comunicarnos con nuestros creadores si los hubiera. Sería el descubrimiento más trascendental en la historia de la humanidad. En resumen, estas ideas no son solo fascinantes ejercicios intelectuales, son una invitación a una profunda introspección sobre quiénes somos, qué es la realidad y cuál es nuestro propósito. Nos obligan a ser humildes ante la inmensidad y el misterio del universo, y a reconocer que lo que consideramos fundamental y sólido podría ser solo el velo de una verdad mucho más extraña y sorprendente. Nos empujan a los límites de nuestro entendimiento y nos instan a seguir explorando, porque la respuesta a estas preguntas podría definir el futuro de la humanidad. La hipótesis de la simulación y el principio holográfico, aunque audaces, no son puramente especulativas. Están impulsando nuevas líneas de investigación en la física teórica y experimental. Los científicos están buscando posibles firmas o evidencias que podrían delatar la naturaleza simulada o holográfica de nuestro universo. Una de las principales áreas de búsqueda es la granularidad del espacio-tiempo. Si el universo es una simulación o un holograma, el espacio y el tiempo no serían continuos, sino que estarían formados por píxeles fundamentales, las unidades más pequeñas posibles de espacio-tiempo, posiblemente del tamaño de la longitud de Planck, que es aproximadamente 10 acento circunflejo, 35 metros. A esta escala, las leyes de la física tal como las conocemos se rompen. Detectar esta granularidad sería una prueba revolucionaria. Los experimentos de alta precisión, como los que utilizan interferómetros láser, están buscando pequeñas fluctuaciones o ruido en la luz que podrían ser evidencia de esta estructura pixelada del espacio-tiempo. Por ejemplo, el experimento GEO 600 en Alemania, un detector de ondas gravitacionales, ha reportado en el pasado ruidos inexplicables que algunos han especulado, muy cautelosamente, que podrían ser una señal de la granularidad del espacio-tiempo. Aunque esta interpretación es altamente controvertida y la mayoría de los científicos creen que el ruido tiene una explicación más mundana, otra línea de investigación se centra en los límites computacionales. Si estamos en una simulación, podría haber límites en los recursos de procesamiento. Esto podría manifestarse como pequeñas desviaciones en las leyes físicas a energías muy altas, o incluso anomalías en la distribución de partículas de alta energía que llegan a la Tierra. Por ejemplo, algunos físicos han propuesto buscar una cuadrícula en los rayos cósmicos de ultra alta energía, donde las partículas solo podrían tener ciertas energías o direcciones si la simulación tuviera una resolución finita. Estos experimentos requerirían detectores gigantescos y una observación prolongada, como los observatorios de rayos cósmicos a gran escala. La entropía de los agujeros negros sigue siendo un campo de estudio crucial para el principio holográfico. Los físicos están trabajando para comprender mejor cómo la información se codifica en el horizonte de eventos.
de los agujeros negros y cómo esto se relaciona con las leyes de la termodinámica. Las teorías de la gravedad cuántica, como la teoría de cuerdas, están explorando cómo el principio holográfico se manifiesta en diferentes espacios-tiempo y cómo podría ser universal. El estudio de la correspondencia ADS-CFT continúa siendo un área fértil para la investigación, proporcionando un laboratorio teórico para explorar las implicaciones del principio holográfico y desarrollar nuevas herramientas para la gravedad cuántica. También se está investigando cómo las leyes fundamentales de la física se ajustan o no a los requisitos de una simulación. Por ejemplo, si los simuladores quisieran optimizar los recursos, podrían haber simplificado algunos aspectos de la física. Esto podría manifestarse en la forma en que las partículas interactúan o en la precisión de las constantes físicas. La búsqueda de constantes fundamentales que puedan variar ligeramente o que no sean tan constantes como pensamos, podría ser otra vía de investigación desde el punto de vista filosófico y computacional. La investigación se centra en la complejidad necesaria para simular la conciencia. Los avances en inteligencia artificial, realidad virtual y computación cuántica nos están llevando a entender mejor lo que se necesitaría para crear simulaciones convincentes. A medida que nuestras propias capacidades de simulación aumentan, podemos empezar a comprender mejor la escala de la tarea que un posible simulador habría abordado. Esto nos ayuda a evaluar la plausibilidad de la hipótesis de la simulación desde una perspectiva de ingeniería inversa. Sin embargo, es importante ser cautelosos. La falta de evidencia no significa que estas ideas sean incorrectas, solo que son difíciles de probar con nuestra tecnología actual. Muchas de las anomalías propuestas pueden tener explicaciones más convencionales dentro de la física conocida. La ciencia requiere pruebas empíricas rigurosas, y hasta ahora, estas hipótesis permanecen en el reino de la especulación fascinante. Pero su valor reside en que nos impulsan a pensar más allá de los límites, a cuestionar nuestras suposiciones y a seguir buscando las verdades más profundas sobre la realidad. Nos recuerdan que el universo es mucho más extraño y complejo de lo que a menudo nos atrevemos a imaginar, y que la próxima gran revolución en la física podría venir de un lugar completamente inesperado. La búsqueda de evidencia de un universo simulado o holográfico es, en esencia, la búsqueda de los límites de nuestra propia realidad y las leyes que la gobiernan. El viaje a través de la hipótesis de la simulación y el principio holográfico nos ha llevado a los confines de la física, la computación y la filosofía. Ambas ideas, aunque distintas en su origen, convergen en una pregunta fundamental. ¿Es la realidad que experimentamos una manifestación derivada de una verdad más profunda? Nos han obligado a considerar que el espacio, el tiempo y la materia podrían no ser las unidades fundamentales del universo, sino propiedades emergentes de la información o proyecciones de una realidad de dimensiones inferiores. Desde el argumento estadístico de Bostrom sobre la probabilidad de que seamos simulaciones, hasta la fascinante conexión entre la entropía de los agujeros negros y el área de su superficie que dio origen al principio holográfico, estas ideas desafían nuestra intuición y nos empujan a los límites de nuestro conocimiento. Nos han llevado a buscar píxeles cósmicos en el espacio-tiempo, a reconsiderar la naturaleza del libre albedrío y la conciencia, y a preguntarnos si hay un código o una frontera más allá de lo que podemos ver. Si bien la ciencia aún no tiene respuestas definitivas, la exploración de estas hipótesis no es en vano. Nos impulsa a construir detectores más sensibles, a desarrollar teorías más unificadas y a pensar de manera más creativa sobre los misterios más grandes del universo. Nos recuerda que la realidad es un vasto y complejo tapiz, y que lo que hoy consideramos absoluto, mañana podría ser solo una capa de una verdad aún más asombrosa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se sienten más inclinados a creer que podríamos estar en una simulación, o que nuestro universo es una vasta proyección holográfica? ¿O creen que la realidad es fundamentalmente lo que percibimos? Dejen sus teorías y preguntas en los comentarios de abajo. Su perspectiva enriquece esta conversación cósmica. Si este profundo buceo en la naturaleza de la realidad les ha resultado fascinante y quieren seguir explorando los grandes enigmas de la ciencia, por favor, denle un me gusta a este vídeo. Compártanlo con amigos y familiares que también se apasionen por estos temas. Y, por supuesto, suscríbanse a Mentes del Abismo y activen la campanita para no perderse nuestras próximas expediciones al abismo del conocimiento. Hasta la próxima, exploradores de la mente. La realidad podría ser mucho más extraña de lo que podemos concebir.